Buenos días. Ponle el mute aquel. Llevaba rato hablando y me acabo de dar cuenta que estaba en mute, pero bueno, les agradezco a todos por su puntualidad, por estar aquí el día de hoy acompañándonos desde tempranito. Hoy quisiéramos empezar el día antes de introducir al ponente que nos va a hablar durante esta mañana. Quisiera que encomendemos toda la jornada por los abuelitos. Hoy Anita me comentó que es el Día de los Abuelitos, entonces vamos a encomendar especialmente a todos nuestros abuelos, a los que están aquí acompañándonos en la tierra y a los que ya están desde arriba echándonos un ojo, en especial por la abuelita de Mariana Menéndez, que falleció y bueno, lo estaremos encomendando muy especialmente, sobre todo también más tarde en la misa. Hoy vamos a arrancar con un invitado que nos va a hablar un poco sobre el compromiso social. Quien nos acompaña es Mario González, aunque nadie lo conoce como Mario, todo el mundo lo conoce como Chacho. De hecho, creo que en el flyer sale Chacho. Sale Mario. Ah, bueno, sí somos profesionales. Pero todo el mundo lo conoce como Chacho. Él es ingeniero civil, tiene 50 años. Dirige Asoprogar, es director de Asoprogar. Tiene más de 18 años manteniendo casas, hogares aquí en la ciudad. Ha trabajado en muchísimos apostolados. De hecho, ahorita está trabajando en uno que ya les hemos mencionado, que se llama Coromoto 2020. Él durante su charla seguramente va a estar hablándoles muchísimo sobre esos proyectos en los que se ha visto involucrado. Ha trabajado también los últimos años con el grupo senior de Search. Y bueno, en fin, es una persona, además, bueno, está casado, tiene, ¿cuántos hijos son? 3, 4 hijos. Una de sus hijas está por ahí, espero que ya esté conectado, su yerno también, que se conectó de primerito, chacho, para que sepa. Dice que más le vale. Mira, ya te están escribiendo en el chat. Y bueno, sin ya alargar mucho más la presentación, los voy a dejar con Chacho, quien nos va a hablar sobre el compromiso social y lo importante que es conectar todo lo que hemos visto durante este fin de semana acerca de la fe, cómo conectarlo ahora a la acción social, a cómo podemos transformar todas estas herramientas que hemos ganado durante estos días, cómo conectarlo ahora con la parte social. Y bueno, les agradezco nuevamente por su puntualidad. Hola a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias a José Laces por la invitación, a Ana. Y bueno, gracias por la oportunidad para hablarle un poco desde mi experiencia personal de lo que significa compromiso social y sobre todo lo que significa el compromiso social para un cristiano. Yo quería, antes de que comencemos con la charla, hacer una pequeña oración. Dice así: Oh Padre, que nos has dado el testimonio ardiente del joven venerable y siervo de Dios, Carlos Acutis, que convirtió la Eucaristía en el centro de su vida y la fuerza de su dedicación cotidiana para que los demás también te amaran sobre todas las cosas, haz que pueda formar parte de los beatos y los santos de tu iglesia. Confirma mi fe, alimenta mi esperanza, fortalece mi caridad, a imagen del joven Carlos, que creciendo en estas virtudes ahora vive en ti. Concédeme la gracia que tanto necesito. Confío en ti, Padre, y en tu amadísimo Hijo Jesús, en la Virgen María, nuestra dulcísima Madre, y en la intercesión de tu venerable Carlos Acutis. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Dentro de lo que significa el compromiso social, yo quisiera comenzar con estas dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuál debe ser el compromiso social de un cristiano? Esta es una pregunta clave y quiero adelantar que en esta charla
yo no pretendo cristiano. Esta es una pregunta que yo escribo y dejo aquí ante ustedes para que cada uno de ustedes la analice en forma personal. Todos nosotros somos diferentes. Todos hemos recibido unos dones y hemos recibido unos talentos que cada uno de nosotros debe aprovechar y utilizar de una manera diferente. Esto quiere decir que el compromiso social de cada cristiano tiene que ser diferente. Entonces, comienzo dejando esta pregunta aquí para que ustedes la dejen en su mente y luego de esta sesión y posteriores días, cada uno de ustedes trate de darle una respuesta a esa pregunta. La segunda pregunta es, ¿se puede ser un buen cristiano sin tener compromiso social? Esta sí podemos responderla ahora y yo creo que definitivamente no se puede. Creo que sí podemos tener compromiso social y no tener fe y no ser cristianos, pero lo contrario no podemos hacerlo. Decía la Santa Madre Teresa de Calcuta, al final de nuestras vidas no seremos juzgados por cuántos diplomas hemos recibido, cuántos dinero hemos conseguido, cuántas cosas grandes hemos hecho. Seremos juzgados por yo tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. No tenía casa y me diste esposada. Un pensamiento bien profundo y bueno, yo realmente les comento que soy admirador de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Definitivamente el ejemplo máximo de lo que significa compromiso social, amor y entrega a los pobres y a los demás. Como yo les dije en esta charla, yo pretendo transmitirles cuál ha sido, desde mi experiencia personal, cuál es mi compromiso social y qué significa Dios dentro de ese compromiso social. Y se los voy a ir planteando dentro de 3 áreas diferentes. Lo que significa mi compromiso social en mi trabajo, en mi casa y todo lo que tiene que ver con el exterior. Y antes de comenzar a hablar en cada uno de estos cuál ha sido mi compromiso social, yo les quiero comentar que personalmente cuando yo comencé a trabajar en los diferentes apostolados a los que he trabajado, mi fe en Dios al inicio no era muy grande. Yo siempre he creído en Dios, vengo de un hogar católico, muy cristiano, pero yo creo que a raíz de esa misma formación, mi casa, que eran demasiado cercanos con Dios, a mí me generó como una especie de rechazo cuando yo era joven. Sin embargo, siempre mantuve un sentimiento, necesidad de querer ayudar siempre a los demás. Entonces yo comencé a hacer apostolados y compromiso social sin realmente tener una fuerza y una fe grande en Dios. Sin embargo, en el camino, a medida que yo realizaba las diferentes actividades poco a poco se fueron dando transformaciones en mi vida. Y esa misma experiencia fueron aumentando mi fe. Y hoy día, realmente, eso que comenzó como algo que me transmitía felicidad inicialmente, se convirtió en el camino en algo que se transforma en algo espiritual. Es decir, esa felicidad ya tomaba un nivel espiritual y me conectaba con Dios de otra manera. Yo quiero comenzar hablando de algunos de esos apostolados en los que yo he trabajado y voy a comenzar con los que tienen que ver con la parte exterior. Voy a comenzar un poco nombrando 3 de ellos, ¿no? He trabajado en otros, pero voy a dedicar esta charla para conversar un poco y para que ustedes entiendan qué significa cada uno de ellos. Uno es Asoprogar, otro es Hogar de Cristo y el último es un nuevo apostolado que hicimos recientemente que se llama Coromoto 2020. Y esas flechas que ven ustedes ahí que unen los 3 es bien importante porque si bien estos apostolados en teoría no tienen nada que ver unos con otros, la experiencia me ha demostrado que
va conectando los puntos y te va abriendo puertas de un apostolado hacia el otro. Y quiero comenzar primero con Asoprogar. Asoprogar es una fundación sin fines de lucro, como bien les dijo José, que se dedica a mantener casas hogares. En estas casas hogares nosotros cuidamos y mantenemos a niños que por estar en situación de riesgo, de peligro o de abandono, son objeto de una medida por un tribunal y son colocados en teoría temporalmente en nuestras casas hogares, pero la mayoría de la experiencia de los casos, estos niños permanecen desde que llegan hasta que cumplen la mayoría de edad. Asoprogar tiene 33 años desde que está fundada. Por ahí han pasado más de 200 niños. Podemos decir que el resultado de esa mayoría de niños ha sido espectacular. Yo les voy a nombrar aquí algunos casos. Y he sido director durante 18 años. Actualmente tenemos 48 niños. Y bueno, primero les voy a pasar un video, espero que se escuche bien, sobre qué es, un poquito más a detalle, qué es Asoprogar, qué hacemos y qué hemos hecho, ¿no? Espero que se pueda escuchar bien. Parecen parecer casas como todas las demás, pero las de Asoprogar son mucho más que bloques y cemento. En el seno de nuestras casas acogemos a niños que han vivido situación de calle, riesgo social y abandono. Cubrimos sus necesidades, les damos nuestro afecto y la estabilidad de una familia. No, definitivamente, si bien llegar a Asoprogar es llegar por una causa complicada para estas familias, ya que tienen familias disfuncionales y con muchos problemas. Asoprogar es la oportunidad de transformar esa vida, ese problema, y convertirlo en un hombre de bien, con valores, y que pueda aportar nuevamente a la sociedad e incluso pueda ayudar a otros niños en condiciones similares a las de ellos. Durante más de 30 años hemos transformado la realidad de más de 150 niños. Ellos llegan con mucha desconfianza, con muchos miedos. Y bueno, a la medida en que se van integrando, claro, se crea ya un ambiente de confianza. Tienen más estructura de piso, se va creando un piso para ellos caminar con seguridad en sus decisiones, en sus ideas, en sus sentimientos, en sus emociones. Cada niño que entra a Asoprogar comienza a recibir no solo la protección de un techo sobre su cabeza, sino el amparo y el afecto de una gran familia los 365 días del año y disfruta la vida sana que todos merecemos. Gracias a grupos de profesionales e instituciones con las que trabajamos en alianza, nuestros niños reciben todo lo que necesitan. Atención médica y nutricional, atención odontológica y oftalmológica, orientación psicológica y orientación moral y espiritual. Y así prepararse para un mejor futuro. Están creciendo, verlos que van a su colegio y verlos luego que se gradúan y son hombres y mujeres de bien y que sabemos que ellos van a repetir porque, como dicen los psicólogos, las conductas se repiten y cuando ellos tienen un hogar como lo que tienen en Asoprogar, seguro que estamos sembrando en tierra fértil. Durante más de 30 años los hemos visto crecer y transformarse en mujeres y hombres de bien, listos para incorporarse y dar lo mejor de sí mismos. Estoy en Asoprogar desde que tengo 3 años de edad. Ha sido como que... Hogar. Tocamos con suerte, gracias a Dios, porque he crecido con valores, con aprendizaje, con el amor de familia que normalmente si no estuviese aquí, no lo hubiese tenido. Creo que me rescataron y si Asoprogar no me fuera rescatado, creo que no fuera esta persona de bien. Voy a estudiar arquitectura. Gracias a esto que he vivido, quisiera hacer una fundación para niños como yo. Pero la necesidad nunca escampa y hoy son muchos los niños que requieren de una oportunidad. Por eso, en Asoprogar estamos creciendo para cambiar más vidas. Decidimos abrir 2 nuevas casas hogares en la ciudad de Los Teques. Ya con este paso nuevo que hicimos, pasamos a 48 niños que actualmente tenemos en la fundación.
y la idea es crecer en una primera instancia a 100 niños de forma inmediata. Con las nuevas casas Asoprogar, más futuros podrán construirse simultáneamente en espacios adecuados para su educación, recreación, alimentación, aseo y descanso. Cada aporte es valioso. Necesitamos más personas y más voluntades que se sumen a través del trabajo colaborativo, donaciones y difusión de esta obra. Sí, es fácil ayudar, es fácil incorporarse a una obra como Asoprogar, que además estamos creciendo y necesitamos muchas más manos, recursos, en fin, necesitamos una gran ayuda. Sean parte de la formación de estos niños. No se queden del lado de allá, que se queden del lado nuestro, del lado de ayudar, y que sean partícipes de este sueño tan espectacular. Bueno, disculpen lo largo del video, pero bueno, era un video que creía que no valía la pena recortar. Ahora quiero hablarles de las cosas que van pasando dentro de Asoprogar y dentro de los otros apostolados que vamos haciendo, que yo los llamo milagros. Son milagros que van desde milagros muy pequeños hasta milagros muy grandes, que van produciendo, digamos, todo tipo de buenas acciones. Y el primer milagro que quiero referirme es, creo que lo escucharon en el video, es cómo a través del amor y a través de la mano de Dios se transforman estas vidas. El niño que ustedes están viendo ahorita en estas fotos, él se llama Ibrahim. Él acaba de llegar hace aproximadamente un mes. Y yo quiero que ustedes vean las diferencias de esas dos fotos. La que está a la izquierda es la foto cuando el niño llegó a la casa hogar. Si pueden ver ahí en esa foto, ustedes pueden ver la cara de terror, de susto, de angustia, de sufrimiento. Y la foto que ven a mano derecha es apenas una fotografía solamente 2 semanas después de que ese niño llegó. Entonces, en Asoprogar empiezan a ocurrir esas cosas, empiezan a ocurrir milagros donde se empiezan a transformar las vidas, no solamente de los niños, sino de todos los que participamos dentro de Asoprogar, las personas que trabajan, las congregaciones, las hermanas y gente que trabaja con nosotros en Asoprogar. El caso mío es un caso muestra de ellos también. Yo fui transformando mi vida gracias a estas experiencias de Asoprogar. Y así
pasan muchas otras cosas, pues hemos pasado de repente de no tener ningún tipo de dinero y llega un donante eventualmente y de la nada aparece y nos cubre las necesidades que tenemos. Y van pasando cosas y van pasando cosas. Incluso fuimos bendecidos y ocurrió dentro de la casa hogar un hecho. A esta niña que ven ustedes a mano izquierda, ya se llama María Alejandra, ya cumplió 18 años, salió de la casa hogar y ella fue objeto de un verdadero milagro. Sí, un milagro de esos que sirven para canonizar a un santo. A ella le ocurrió cuando ella llegó a la casa hogar a los 3 años de edad, en el 2005. Y en el año 2007, cuando ella tenía 5 años de edad, fue picada por una culebra. Fue llevada a un dispensario. Pensaron que era una picada de un mosquito. No sabíamos en ese momento que había sido una culebra. ¿Cómo se llama esto? Antialérgico. Se fue para la casa, al día siguiente empezó con más fiebre, lo volvimos a llevar a otro dispensario y le volvieron a mandar otro antialérgico. Al día siguiente, a las 48 horas, empezó con la pierna a necrosársele, a salirle sangre por la nariz y por los oídos, y la llevamos corriendo a la clínica Santa Sofía. Cuando llegamos ahí, la doctora de terapia intensiva pues se dio cuenta que era producto de una picada y dijo que había que traer urgentemente el suero antiofídico. Pero para el momento, como ya estaban los signos vitales de ella, el panorama era realmente complicado. En el mejor de los casos, decían los médicos, había que amputarle la pierna. Lo que más se esperaba era una muerte dolorosa por una pancreatitis. Después de un largo proceso de oración de muchísimas personas, ocurrió el milagro y en 24 horas ella estaba perfecta. Su caso fue llevado a Roma en el año 2008 y en el año 2016 el Papa Francisco firmó el decreto de canonización aprobando el milagro de María Alejandra. María Alejandra fue invitada a Roma al acto de canonización junto con las directoras de las casas hogares. También estaba el presidente de Asoprogar, y ella llevó las reliquias, una de las reliquias que le entregamos como regalo al Papa a ese santo. Es increíble cómo Papá Dios va haciendo, como les digo, milagros desde muy pequeños hasta milagros muy grandes como este. El santo se llama Salomón Leclerc, es un santo francés, una cosa muy curiosa. Es un santo que vivió y murió mártir en el año 1792, después de la Revolución Francesa. Fueron perseguidos los sacerdotes y él en ese momento, bueno, años después fue decretado beato y el milagro que lo llevó a los altares vino de una venezolana. Una cosa bien curiosa, pero un verdadero regalo. Aquí quiero compartirles esta frase de Benedicto XVI. Dice, la fe sin la caridad no da fruto. Y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y el amor se necesitan mutuamente, de modo que una permita a la otra seguir su camino. Y yo creo que esto es un poco lo que yo viví desde que empecé en Asoprogar y empecé en estos apostolados. Yo tenía el sentimiento de que sí, me daba felicidad hacer caridad, pero esa caridad fue aumentándome en la fe y ambos al final se complementan y es lo que le da un sentido espiritual a nosotros los católicos. Y yo creo que es algo que debemos vivir, o sea, no podemos tener solamente fe, tenemos que tener fe, tenemos que tener acción, tenemos que tener caridad. La fe sola no da fruto. El segundo apostolado, que también he estado trabajando, creo que ya alrededor de 5 años, se llama Hogar de Cristo.
Este es un apostolado que lleva el Padre Jesús Godoy. Actualmente no está en Venezuela, está de misiones en África, pero este apostolado trataba de asistir a personas que están en situación de indigencia, personas que están en situación de calle. En este apostolado atendíamos alrededor de 80, 90 personas adultas y alrededor de 16 a 20 niños. Incluso habían madres con niños muy pequeños que vivían en situación de calle y que asistían a este apostolado. Esta atención se realizaba un solo día a la semana y en esta asistencia consistía, por una parte, en brindarle catequesis, otra parte consistía en darle charlas motivacionales, otra parte consistía en atenderlos cortándole el pelo, cortándole las uñas, inclusive atención médica. Y luego había una parte que también trataba de entrevistarlos y entender un poco sus historias y ver cómo podíamos ayudarlos. Comencé inicialmente sirviendo nada más la comida, ayudando a servir la comida, porque además le dábamos la comida. Y luego pasé a escuchar las historias, a entrevistarlos uno a uno para ver cuál era su pasado, porque habían llegado a situación de calle. Y al final terminé ayudando a dando charlas motivacionales. La verdad que les confieso que es y sigue siendo un apostolado muy difícil. Personalmente me empecé a involucrar demasiado con algunas de esas historias, sobre todo de las mamás que tenían niños muy pequeños y que yo trataba que me los dieran para soprogar y ellas no podían. Y me empezó a generar muchísima angustia y muchísimo, no digo sufrimiento, pero sí me generó mucha angustia, pues porque trataba de resolver el problema a muchos y la verdad que era imposible, pues, o sea, físicamente no podía ayudarlos a resolver y eso me generaba muchísimo estrés. Pero y de lo primero que suceden aquí es que, fíjense, nosotros teníamos en Asoprogar 10 años tratando de abrir unas nuevas casas hogares. Y fue gracias al Padre Jesús Godoy y gracias a yo participar con él, que él me pudo presentar a una nueva congregación de monjitas que se llaman las Agustinas Recoletas. Ellas están en la ciudad de Los Teques. Y fue gracias a esa relación con el Padre y de participar en este apostolado que pudimos hacer un convenio ya hace 2 años con esta nueva congregación. Ese proyecto nuevo que ustedes vieron en el video es el proyecto nuevo que logramos hacer a partir de esa presentación que me hizo el Padre Jesús Godoy de estas monjitas. Y ahí comenzó entonces un nuevo proyecto, es decir, alimentamos a partir de aquí a Asoprobar. Y una cosa que era muy, muy difícil, cada día hay menos congregaciones de monjas, cada día hay menos personas disponibles para hacer esta labor que nosotros hacemos. Y aún así, Papá Dios puso los medios para poder crecer en el otro apostolado. Y fue así como este niñito que ustedes ven aquí, se llama Esteban, es la misma foto que ven ustedes aquí a la izquierda y a la derecha. Poco tiempo después que nosotros hicimos nuestro convenio con esta nueva congregación, apareció un niño que dejaron botado en una caja de basura, en un basurero, y es este niño que estaba aquí a mano izquierda. Su nombre es Esteban. Él llegó a la casa con pocos meses de nacido y les voy a pasar un pequeño video con parte de esa historia. Bueno, Esteban llega el 17 de diciembre del año pasado. Dijimos que este era nuestro pequeño niño Jesús. Esteban llega de 3 meses pesando 2,8 kilos y realmente fue un volver a la vida, ¿sí? Porque la doctora que trabaja con nosotros dijo que una semana más y este niño tal vez no seguía viviendo. Con Esteban tuvimos que dormir en las noches así, semisentada, porque tenía un problema de reflujo muy grande y tenía un riesgo grande de morir. Porque el mismo hecho del daño digestivo por la desnutrición le había causado este otro problema,
Sí, habíamos cuidado niñas pequeñas, pero jamás un bebé de 3 meses. Nos daba miedo tener un niño tan pequeño porque no sabíamos cómo hacer, no sabíamos cómo, si lloraba, qué le pasaba, pero hemos ido aprendiendo en el camino. Es duro, es duro porque particularmente pienso que los niños están empezando la vida. ¿Sabes? Uno dice, un anciano de 60, 70 que de repente tiene un grado de desnutrición, pero vivió muchos años en el país y tuvo tal vez una vida fecunda, tuvo hijos, nietos, pero ¿por qué los niños? Si están empezando, ellos merecen tener un futuro, ellos merecen tener una historia más bonita. Bueno, ese era el segundo apostolado de Hogar de Cristo que nos llevó a abrir nuestras nuevas casas hogares arriba en Los Teques. Ya en esas casas hogares, al igual que Esteban, también Ibrahim es de allá arriba de la casa de Los Teques. Tenemos hoy día ya, eso fue hace 2 años, y ya tenemos cerca de 35 nuevos niños. O sea, una cosa, no tenemos la casa y ya tenemos 35 niños que estamos cuidando, manteniendo, apoyando, etcétera. El siguiente apostolado se llama Coromoto 2020. Esto es un apostolado que nació bajo esta pandemia. Un grupo de laicos comprometidos y un grupo de consagradas. Varios de los que están aquí son parte de este grupo, de este sueño. Nos reunimos al inicio de la pandemia y del confinamiento y empezamos a conversar de qué acción podíamos hacer para ayudar a las familias, porque nosotros notamos que la mayoría de las familias venezolanas dependen de un salario y de un trabajo. Y bajo las medidas de confinamiento, estas familias no pueden salir a trabajar. Estas familias no tienen y no disponen de ahorro. No hay forma de que estas familias puedan sustentar y comprar los alimentos. Y entonces empezamos a trabajar a ver qué podíamos hacer. Rezábamos mucho pidiéndole a Dios de que nos iluminara, de cómo podíamos ir encaminando esto. Fuimos a conversar con el cardenal y poco a poco se fue sumando gente. Muchas de las personas que están aquí participando en esta charla, sé que son parte de los voluntarios, muchos de ustedes son parte, Cristi Regueira, Ana, el padre Elías, el mismo Balsa, Tatay, o sea, muchísima gente que está aquí, que participa, son parte de este lindo proyecto. Empezamos, no sabíamos ni cómo empezar, no sabíamos ni cómo hacer y poco a poco Papá Dios nos fue dando las luces. Primero nos planteamos una meta de hacer 2.000 bolsas y bueno, hoy día le podemos decir que ya hemos entregado 1.500 bolsas de comida a través de 16 vicarías y a través de 2 colegios de Mano Amiga. Y el día de mañana ya tenemos planteado volver a armar y entregar 1.000 nuevos kits de alimentos. Ha sido una experiencia increíble, ya hemos recolectado para poder comprar cerca de 5.000 bolsas. No hemos podido hacerlo logísticamente, ya que las medidas también nos dificultan a nosotros poder comprar y hacer la logística de armar las bolsas, comprar los alimentos. Ha sido de verdad un tema, pero hemos ido poco a poco, hemos ido superando las dificultades y han salido muchos milagros también dentro de este apostolado. Es así como, por ejemplo, desde aquí nos han llegado otros alimentos que no estaban planteados en el proyecto y hemos podido ayudar a otras organizaciones como mismo Asoprogar, como mismo Hogar de Cristo. Incluso Ana estaba muy preocupada porque le habían pedido una ayuda para unos niños que estaban desnutridos de 0 a 1 año. Y milagrosamente el día siguiente nos llegó una donación de 43 potes de leche. O sea, un milagro, pues. O sea, eso no estaba en el proyecto nuestro y así Dios te va enseñando y te va dando guías y te va abriendo puertas. Realmente ha sido una experiencia increíble.
Este es un poco el lema nuestro de Coromoto, ¿no? Fue el lema que nos inspiró a hacer esto. Y se los quiero leer, que es un evangelio de la Biblia. Dice: el que reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Marcos 9, del 30 al 37. Bueno, ahora paso a la segunda área de lo que significa mi compromiso social personal, y es en mi trabajo. Aquí les quiero comentar que lo primero que yo he hecho yo tengo una empresa propia, les comento, tengo una empresa propia con un socio. Les puedo decir que este socio es una persona que tiene muy, muy poca fe. Cree en Dios, pero de verdad que su fe es muy, muy, muy poca. Somos socios al 50%. Tenemos una constructora y yo he logrado que tanto él como el resto del equipo de mi oficina pongamos, digamos, todos los bienes y todos los recursos que disponemos a disposición de todos esos apostolados que ustedes vieron ahí. Es decir, mi persona, mis ingenieros, mis jefes de compra, yo, mi chofer, mi secretaria, todos están involucrados en todos esos proyectos que ustedes vieron ahí. Todos trabajan. Y por otra parte también nosotros tratamos a nuestro personal como un ser humano que también hay que escuchar, hay que atender, hay que ayudar. Eso también es compromiso social. Hay que ayudarlos en las cosas personales de ellos. Yo les puedo decir que los 2 últimos años en mi empresa no hemos tenido prácticamente ningún ingreso. Y aún así nosotros no hemos despedido ni un solo trabajador. Algunos sí se han ido para buscar otras oportunidades, pero hasta la fecha no hemos despedido ningún solo trabajador. Yo he dejado de pagar a veces colegios míos para pagar el colegio de ellos. Y eso pienso yo que es parte del compromiso social de los cristianos. El último es el de la casa. Si le preguntan a mi esposa, yo creo que ella va a hablar un poquito mal de mí en esta área. Porque ella siempre dice que yo dedico todo mi compromiso social al exterior y a mi trabajo, y que en mi casa yo no hago nada. Pero bueno, yo creo que siempre hay oportunidades de mejora. Pienso que en parte sí, ella tiene razón. A veces dedico mucho a ayudar a causas externas y a veces fallo un poco en ayudar a las causas de mi casa, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Y por qué les digo esto? Muchas veces nosotros estamos en la casa y hay cosas que tenemos que hacer y ayudar a los demás de la casa. Eso es parte del compromiso social. Ayudar a tu mamá, ayudar a tu hermano en una tarea, ayudar a limpiar los platos, ayudar a recoger la mesa. Forman parte de lo que significa ser compromiso social de un cristiano. Y otra cosa es ser coherente entre los valores que tú confesas afuera y dentro de tu casa. Si tú no tienes coherencia entre las cosas que tú dices y las cosas que tú haces, tú estás fallando como compromiso social para tu familia, para tus hijos y para tu esposo. Ahorita yo les quiero mostrar este gráfico. Esto fíjense, a nosotros nos llegó después de que habíamos hecho Coromoto 2020. Esto es un estudio que hizo la Universidad Católica Andrés Bello y que fue una encuesta nacional de condiciones de vida. Esto salió recientemente e incluye parte de lo que estamos viviendo en Venezuela, inclusive a raíz de la pandemia. Y la verdad que estos datos que están en este estudio realmente son espeluznantes, pues, ¿no? A mí esto, la verdad es que me pone muy pensativo y pienso, y por eso quiero compartirlo. Si nosotros, entre todos, no hacemos labores para salir de esto en conjunto, nosotros no vamos a sacar a Venezuela adelante. Fíjense esto. La pobreza total en Venezuela actualmente es de 96.2%. De cada 100 familias, 96 están en estado de pobreza. Y de ese 96% o del 100%, el 79.3%
está en pobreza extrema. Pobreza extrema quiere decir que no puede ni siquiera adquirir la canasta alimentaria. No hablemos de la canasta básica, la canasta alimentaria. Es decir, no puede alimentarse ni siquiera 3 veces al día. Abajo hay otros datos importantes. El 70% de caída del PIB entre el 2013 y 2019. 3.365% de inflación entre marzo del 2019 y 2020. El ingreso promedio diario es $0.72. Ni siquiera $1 al día. El 79.3% de los venezolanos no tiene cómo cubrir la canasta de alimentos. O sea, esto realmente es una fotografía terrible de lo que estamos viviendo. Ya nosotros estamos casi a nivel de Haití y de algunos países de África. En ese estudio se los puedo compartir. Pueden ver cómo se encuentra actualmente Venezuela en comparación con otros países de la región y en comparación con el mundo. O sea, realmente es terrible lo que estamos viviendo. Y quiero pasarle ahora un pequeño video del Papa Francisco con este mismo tema. Cuando salgamos de esta pandemia, no podremos seguir haciendo lo que veníamos haciendo y cómo lo veníamos haciendo. No, todo será distinto. Todo el sufrimiento no habrá servido de nada si no construimos entre todos una sociedad más justa, más equitativa, más cristiana, no de nombre, sino en realidad. Una realidad que nos lleva a una conducta cristiana. Si no trabajamos para terminar con la pandemia de la pobreza en el mundo, con la pandemia de la pobreza en el país de cada uno de nosotros, en la ciudad donde vive cada uno de nosotros, este tiempo habrá sido en vano. De las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas de la pandemia, se sale o mejor o peor, no se sale igual. Yo les pregunto, ¿cómo quieren salir ustedes? ¿Mejores o peores? Y es por eso que hoy nos abrimos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos cambie el corazón y nos ayude a salir mejores. Bueno, y ya para terminar, yo les comparto esta imagen de este Cristo. Este Cristo, por cierto, estaba colocado el día de la beatificación del santo, Salomón. Y esto porque les quiero compartir el padre Pérez Castilla, ¿cómo es que se llama? Leonardo, exacto, en una charla que nos estaba dando de una de las bienaventuranzas, hablaba que el Cristo es sin duda la imagen que representa lo que significa para los católicos nuestra religión. Y sin duda significa el momento en que Cristo muere y nos salva a nosotros del pecado. Pero que también significa desde otro punto de vista la importancia que tiene esta imagen. Si ustedes ven el crucifijo, tiene un eje vertical y un eje horizontal. El padre comentaba que el eje vertical es aquel en el que nosotros teníamos como destino llegar a Dios, que es el que está arriba en el cielo. Y tiene que ver con nuestra espiritualidad y cómo nosotros conectamos esa espiritualidad y queremos llegar, esa es nuestra meta de llegar a Él a través de ella. Pero el otro eje, que es el horizontal, donde Él tiene los brazos, tiene que ver con el eje de que no podemos hacer eso nosotros solos. Tenemos que hacerlo en conjunto con nuestros hermanos, con todos los otros hombres que habitan alrededor nuestro. No podemos llegar al cielo nosotros solos. Debemos hacerlo en conjunto. Y nuevamente, bueno, la invitación es a que cada uno de ustedes se pregunte cómo debe ser mi compromiso social. Esa es la invitación.
Muchísimas gracias y estoy aquí para responder cualquier pregunta que ustedes a bien quieran hacer. Chacho, aquí hay una preguntita de Isabel Pizano. Ella nos pregunta, ¿hasta qué punto debemos cumplir con el compromiso social sin perjudicar nuestro propio bienestar? Quizás comentar un poco sobre el momento donde estabas casi sufriendo con el apostolado de Hogares de Cristo, creo que se llama, ¿no? Sí. Ajá. Esa pregunta, la verdad que creo que diste en el clavo con esa pregunta. Y te voy a explicar por qué. Yo personalmente me he cuestionado muchas veces si a veces no estoy afectando a mi familia por dedicar tanto tiempo mío personal en acciones de este tipo. Y les voy a compartir que inclusive fui a pedir consejo y lo conversé con un sacerdote a ver si lo que estaba haciendo estaba bien, porque como les comenté, venía los 2 últimos años sin tener ingresos dentro de la empresa. Y si yo dedicaba esfuerzo a hacer acción social, ese tiempo se lo quitaba a yo poder buscar otras fuentes de ingreso para mi familia. Y yo la verdad que a mí me sorprendió la respuesta del padre, porque yo creía mucho en un dicho que decía, creo que era Santa Clara, que le decía a Dios, o que Dios le dijo, ocúpate tú de mis cosas que yo me voy a ocupar de las tuyas. Y el padre me dijo, no, tienes que tener un balance, no puedes dedicar, o sea, no puedes sacrificar tu familia y el bienestar de tu familia por hacer acción social. Tiene que haber definitivamente un equilibrio. O sea, no puedes dedicar demasiado a acción social sin afectando a tu familia. Eso es un error. Y es algo que aprendí. Y esa es una de las razones, aunada a la que habló José Laces, que me empezó a afectar mucho en Hogares de Cristo. Y yo empecé a participar ya de una manera un poquito más indirecta. Empecé a quitarle un poquito de tiempo. Porque efectivamente me estaba quitando mucho tiempo este apostolado. Chacho, tenemos aquí otra pregunta. Melissa nos pregunta cómo podemos ayudar económicamente al apostolado Coromoto 2020. Creo que puedo responderla. Pueden meterse en coromoto2020.com y ahí pueden encontrar todas las coordenadas para apoyar. Luego Rafael Herrera, bueno, primero te dice Dios te bendiga a ti y a la obra que has desarrollado. Y una pregunta, ¿cuál dirías que es la diferencia de participar en obras sociales no ligadas o relacionadas con la fe y la que tú has hecho? ¿Por qué podríamos preferir trabajar en apostolados por sobre ONGs o fundaciones sin lucros? Ya lo puedo realizar. Ajá. Fíjate, es buena pregunta también. Yo pienso que aquí no hay posiciones correctas o incorrectas. Yo pienso que, como dije al principio, eso es una respuesta que cada quien tiene que conseguir y responder a sí mismo. Cualquier apostolado, bien sea que esté dentro de la fe o no, es válido. No porque sea algo de la fe significa que sea mal, o sea, que no tenga dentro de sus valores conceptos relacionados con los valores católicos, representa algo más. Incluso te diría hasta que puede ser una oportunidad para invitar a otros con tu testimonio
para que se acerquen a la fe. Y te voy a poner el caso contrario. Yo tengo un amigo que se declara agnóstico. Él habla mal de la iglesia. Él estudió conmigo en el Liceo Los Arcos. Y sin embargo, en varias oportunidades, por el testimonio que yo he dado y que él conoce, porque comparto mucho de estas cosas a través del chat del colegio, él me ha ofrecido para ayudar en varias cosas de Asoprogar. Y ahorita con el apostolado de Coromoto 2020, me pidió ayudar para armar las bolsas. Yo en un principio dije, ¿cómo voy a invitar yo a esta persona que no cree en Dios y que habla mal de la iglesia? Y lo compartí con otros amigos y al final la conclusión y a lo que ellos me recomendaron es al contrario, invítalo, que venga acá y que el testimonio de los que están contigo haciendo este apostolado sirva para que él empiece a creer. Porque esos milagros de creer pasan todos los días, como les dije, en todos estos apostolados. Y entonces sí, lo voy a invitar y esta persona va a ir el día lunes a armar bolsas con nosotros, Dios mediante. Chacho, aquí tenemos una pregunta buenísima que nos hace Ana Muriel. Impresionante que haya sido Ana, que me imagino que en varias de sus empresas tiene este problema. Pero ella nos pregunta que cómo has logrado involucrar a las personas de tu empresa en los distintos apostolados en los que trabajas. Y me parece buenísimo porque yo en mi empresa me cuesta muchísimo involucrar a las personas en los apostolados, sobre todo quizás por ese tema que bueno, ya lo comentaste un poquito, que involucra el tema de la fe, de la creencia en Dios, etc. Yo te digo varias cosas. Claro, en mi caso, en mi empresa, mi primer obstáculo, más que los empleados, era mi socio, porque los empleados, bueno, trabajan para mí. Yo le digo, mira, anda y busca este material para Coromoto y él va y lo hace y punto. O sea, una orden mía y ya. Pero en el caso de mi socio, era muy difícil porque él es una persona muy cerrada en temas de la fe. Sin embargo, fíjate, una cosa que yo he aprendido en estos años es que todo el mundo se siente atraído por una acción social, por algo de solidaridad. Y mi socio no escapaba de eso. Él, como veía que yo tenía tanto tiempo en esto y o sea, yo lo invito, pero él no va. Pero su aporte o su compromiso social es permitir utilizar los recursos de la compañía en esos apostolados. Entonces sí, me costó un poquito al principio, pero yo de verdad les digo por experiencia, todo el mundo siempre quiere ayudar. El problema es muchas veces no si quieren ayudar o no, sino que no saben cómo ayudar. Y ahí es donde uno tiene que servir de medio y decirle, sí, mira, ven y ayúdame de esta manera. Porque la verdad me he encontrado que la gente, muchos quiere ayudar, pero no sabe cómo. Entonces, bueno, la idea es que tú sirvas de medio, tú que conoces, y lo invites. Primero no involucres si quieres la parte de la fe. Eso, como yo le dije, y como en mi caso personal, una cosa me atrajo a la otra. Entonces, la invitación es a que motiven a otros a ayudar de cualquier forma. Como les digo, es muy personal. Cada quien debe conseguir la respuesta. Es difícil que yo se las pueda dar, ¿no? Chacho, aquí, bueno, José Gregorio hace una pregunta muy puntual sobre qué tipo de voluntariado actualmente necesitan en Asoprogar y qué es lo que más necesitan. Y te voy a hacer la pregunta de Daniela de una vez. Que ella pregunta que, aunque hablaste un poquito sobre eso, pero quizás ahondar un poco más sobre cómo se puede balancear el trabajo y las responsabilidades con el tiempo que dedicamos a hacer apostolado.
Ajá, ¿qué voluntarios necesitamos en Asoprobar? Bueno, la verdad es que las necesidades en Asoprobar, no voy a decir infinitas, pero son cercas, ¿no? La verdad es que somos pocos haciendo mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Te diría más bien, te respondería, ¿dónde están tus fortalezas? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Y qué talentos crees tú que puedes aportar para hacer bien aquí? Más que yo decirte que necesito, sí te puedo decir puntualmente, siempre necesitamos obviamente recursos, siempre necesitamos un tema que siempre nos ha costado mucho, es la ayuda psicológica. Todos estos niños reciben ayuda psicológica. En este proyecto nuevo que vamos a hacer de construcción de las casas hogares arriba en Los Teques, ya hemos recaudado aproximadamente el 50% del costo del proyecto, pero todavía nos falta un gran trecho, nos falta el otro 50%. Entonces también por ahí nos falta un ingeniero residente que viva cerca de la zona, si se conoce a alguien. Y así, al final hay muchas cosas. La verdad es que las necesidades, como les digo, bueno, son casi infinitas. O sea, siempre hay temas, siempre hay cosas. Y bueno, ahí es donde Papá Dios pone la mano y hace que esas voluntades aparezcan, se unan y se incorporen. La invitación al que quiera me puede escribir por separado y yo con muchísimo gusto, el que sienta necesidad y se quiere involucrar, bienvenido sea. De más está decirle, yo comencé como director teniendo 32 años, o sea, empecé joven, ya yo tengo 50 y yo creo que también es tiempo de que sangre nueva empiece a involucrarse para que en pocos años puedan otros seguir este camino. La otra no la respondí, perdón. ¿Cómo puedes balancear? Yo les voy a ser honesto. A mí me cuesta mucho ese punto. No sé cómo hacerlo, de verdad se los digo. Yo le pido a Dios con frecuencia que me ilumine y que me ayude, porque la verdad yo creo que tiendo a pasar la línea más, a ayudar más y a dedicarle menos a mis responsabilidades personales, o sea, profesionales. Creo que nací con una necesidad interna de ayudar a otros muy grande y honestamente me cuesta mucho. Y yo creo que ahí es importante acercarse a sacerdotes y conversar y pedir guía, pues, porque a veces solos no podemos, pues. A veces solos es importante pedir consejos a otros. Y eso es lo que yo hice y bueno, a veces me puedo desviar un poco y trataré de seguir haciéndolo, pues, ¿no? Ese sería un poco mi consejo. ¿Dónde está ubicado Asoprobar? Asoprobar tiene 2 casas hogares en la zona rural de Latillo, específicamente en Sabaneta. En esa casa tenemos 18 niños y, como les dije, teníamos el proyecto nuevo de abrir 2 casas en Los Teques, donde actualmente mantenemos cerca de 30 y... es que van subiendo los niños y no tengo el número ahorita, pero debe estar alrededor de los 35 niños actualmente, que están en unas condiciones no mal, pero no idóneas. Obviamente es importante construir la casa. Entonces hay 2 casas en Los Teques y hay 2 casas en Sabaneta. Incluso tenemos 2 casas que antes teníamos funcionando, que están actualmente, tienen casi 15 años vacías, que están en la zona de Caicaguana, en el Hatillo también. Y esos fueron los 10 años que yo les dije que estábamos buscando congregaciones y no encontramos a nadie. Y cuando finalmente conseguimos a las Agustinas, le dijimos, mira, tengo las casas aquí abajo, vénganse. Y me dijo, no, mira, no puedo bajar para allá. Es imposible. Bueno, y nosotros pedimos a Dios guía y al final decidimos, mira, la casa si no es aquí, pues es allá. Y así decidimos abrir las casas en Los Teques. Pues. Bueno, Chacho, yo creo que estamos ya, ya listos con las preguntas. Bueno, nadie más ha hecho más preguntas por el chat. Yo personalmente te agradezco
Bueno, veo para allá porque tengo a Chacho aquí al lado. Por eso no lo veo directo a la laptop. Está por allá. Respetando el distanciamiento social ante todo. Pero te agradezco personalmente que hayas venido, que nos hayas acompañado y sobre todo, bueno, con ese testimonio de saber que cómo traducir esa fe que hemos recibido, traducirlo en obras, traducirlo en, como bien decías, esa fe y esa caridad que tienen que ir siempre de la mano. Así que te agradezco que nos hayas acompañado, que nos hayas dado este testimonio y espero que también esto nos inspire a todos a involucrarnos cada vez más en este tipo de proyectos sociales, sobre todo aquí en Venezuela, en este país donde ya, bueno, Chacho nos mostró la gran necesidad que tenemos. Que bueno, no es necesario ver la gráfica, sino simplemente salir a las calles para ver que somos un país que tiene muchísimas necesidades y en el cual todos podemos colaborar. Hubo alguien que preguntó un poco más arriba, Chacho, si podías compartir el estudio de la UCAP. Creo que eso está público en internet. De todas formas, luego yo se lo pido a Chacho que me lo pase por WhatsApp y se los pasamos por los grupos. Y bueno, te agradezco si quieres decir unas palabras finales y rezamos. Bueno, agradecido con todos y cada uno de ustedes que se conectaron para escuchar esta charla, por permitirme expresar mi experiencia de vida. Agradecido con José Laces y con el equipo que organizó este cursillo. Realmente admiro que un grupo de jóvenes esté dedicando tiempo de su vida en formarse en la fe. Y bueno, espero haber contribuido, así sea un poquito, me doy por servido, de haber tratado de inspirar algún corazón en salir de aquí y pensar y tratar de que se proponga como objetivo buscar algún compromiso social propio o de otro. Y bueno, nada, agradecido con ustedes, agradecido con Ana, Anita, y con el padre y con todos. Pues muchísimas gracias. Vamos a dar gracias y finalizamos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, nos vemos en unos minutos y continuamos con este último día de cursillo. Gracias a todos por participar. Nos vemos pronto. Chao.